Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Y esas son las malas noticias. Nos llama pecadores, muertos, que estábamos caídos de la gloria de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, una barbaridad y una cantidad de cosas donde nos demuestra que efectivamente por medio de nuestros esfuerzos no podemos alcanzar absolutamente nada. Había una barrera entre Dios y el hombre. Pero viene luego las buenas noticias, el regalo de las buenas noticias, donde nos dice, cree en Cristo y serás salvo. Mas a todos los que le recibieron, dice en Juan 1:12, a los que creen en su nombre, solo por el acto de creer. También nos dice en Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso significa por creer en Cristo Jesús. Y así como lo más grande ha sido provisto, que es la salvación, también el estar en la llenura del Espíritu Santo, caminar en el Espíritu, estar concentrados en Dios, estar controlados por el Espíritu Santo, es por gracia. Porque la política del plan de Dios es la gracia. Por eso este tema podrá tomarnos, no sé, 1 año, 2 años, el tiempo que sea necesario, y lo repetiremos una y otra vez, porque es importantísimo que lo entendamos, lo que es la gracia, porque por gracia han sido ustedes salvos, y esto por medio de la fe, es decir, la salvación por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y apenas vamos por la página número 4 de 101 páginas. Así que prepárense, pónganse el cinturón de seguridad, que vamos a un vuelo al hiperespacio. Es mejor al tercer cielo, conociendo el reino de nuestro Señor. Así que unos breves instantes para que en la llenura del Espíritu Santo podamos percibir la palabra de Dios. Así que unos breves instantes reconociendo nuestros pecados ante Dios para continuar con la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Te lo pedimos que vengas a ser claro para que nosotros podamos entenderlo y dar la máxima glorificación a tu nombre y a su majestad Jesucristo. Amén. Bien, recordemos que la gracia es la política de Dios, que no podemos hacer nada para ganarla, no la merecemos y no podemos hacer nada para recibirla. Es decir, es un regalo de Dios. Y lo que Dios regala no lo quita. Por eso es imposible que nosotros podamos perder la salvación una vez que creemos en Cristo. Así que es importante que se entienda esto, porque lamentablemente en muchas religiones se vende la perversión de decir que se puede perder la salvación por medio de cometer algún pecado. Eso significaría decir que el sacrificio de Cristo en la cruz satisfizo la justicia de Dios, pero no la mía. Y decir, bueno, Padre, yo tengo que hacer algo porque, mira, muy bien, gracias por lo que hizo Jesús en la cruz, pero yo debo agregarle algo porque definitivamente no creo que yo, con cometer un X pecado, pueda ser salvo. Entonces, ahí está la falsedad de Satanás, tratando de confundir al miembro de la familia real, haciéndole creer que puede perder la salvación, que puede hacer algo para minimizar la obra de Cristo en la cruz. Imagínense el grado de perversión que significa que un miembro de la familia real pueda pensar o piense que puede hacer algo para anular la salvación. Es decir, he aquí mi hijo muy amado en quien tengo complacencia. Porque Dios se complace solo con lo perfecto, y lo único perfecto es la obra de Cristo en la cruz. Entonces, si Dios se complace con lo perfecto y Cristo lo pagó todo en la cruz, ¿cómo es posible que nosotros podamos hacer algo que pueda anular la obra de Cristo en la cruz? Por eso es tan satánico pensar que se puede perder la salvación. Pero ahí está la mentira satánica, ahí está la mentira de la religión. Recordemos que religión es el hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras. Y se crean cientos de miles de religiones
donde Satanás crea un sistema de religión, de pseudo espiritualidad para engañar a los miembros de la familia real y a los no creyentes para que no vengan a creer en Cristo. Y crea una según el gusto de cada quien. Y por eso cualquiera puede venir a construir una religión que se cae fácilmente porque no concuerda con la palabra de Dios. Y hay de aquel comunicador que comunique a las ovejas información falsa, que le añada un poquito de levadura. Cuando se habla del pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo, se está refiriendo que el pan sin levadura es porque hay un fermento que un poquitico de levadura le pones a la harina y eso descompone la masa para que lo conocen un poquito del proceso de panificación. La levadura es un proceso que distorsiona las moléculas de la harina para convertir esa harina en pan leudado. Entonces el pan sin levadura representa la humanidad de Cristo sin naturaleza de pecado. Entonces si el comunicador le añade su punto de vista humano para que suene más bonito, para que suene más agradable ante las ovejas, para que alcanzar un poco más de marketing, hacer un poquito de popularidad y recibir más fieles en la iglesia que le estén abonando su cuenta bancaria, eso definitivamente es satánico. Para que podamos tener los suficientes mecanismos para identificar cuando algo está fuera de la palabra de Dios. Si yo estoy controlado por mi naturaleza de pecado, estoy fuera de comunión y estoy comunicando algo de la palabra de Dios y le agrego un poquitico de mi punto de vista, ya efectivamente esa información es falsa. Por eso es tan importante citar tu pecado antes de comenzar la clase y es tan importante que esté aquí en el Espíritu Santo quien comunica. El comunicador no es más que la boca, las cuerdas vocales que pronuncian las palabras, pero las palabras no pueden venir del conocimiento del pastor, sino del conocimiento de la palabra de Dios, del Espíritu Santo quien aclara el mensaje. El comunicador es un individuo pecador, como cualquiera de nosotros, que no es mejor que nadie, solamente ha recorrido el camino unas cuantas veces más y puede indicarle a la gente el camino a seguir. Pero realmente es un individuo que tiene el privilegio de comunicar la información que ha consumido cantidad de horas indefinidas, pero que siente un placer increíble por comunicar esto. Cuando tengo la oportunidad de estudiar un tema, de leer algo, de escuchar una clase, yo digo, wow, que esto yo tengo que enseñárselo a la gente, porque es demasiado maravilloso. Y lo que se quiere es que la gente tenga la oportunidad de alcanzar el conocimiento para que podamos ser felices. Nosotros glorificamos a Dios, porque eso es otra cosa que lamentablemente se ha tergiversado muchísimo, que estamos aquí para glorificar a Dios. ¿Y cómo lo glorificamos? Donando a la iglesia, dándole de comer a los pobres, visitando a los enfermos. De esa manera. No, Señor. Eso es consecuencia del crecimiento espiritual y se hace como una conmemoración, agradecimiento por lo que hemos recibido. Pero no es eso lo que te acerca a Dios. No es eso lo que hace glorificar a Dios. La mejor forma de glorificar a Dios es conociendo su palabra y aplicándola en nuestro día a día ante las adversidades. Pero donde todo es como lo que hacemos por los demás, una obra de bien divino es muy distinta a una obra de bien humano. Si nosotros nos sentimos obligados a ir a atender a los enfermos, a visitar las cárceles o a darle de alimento al pobre y al desvalido, lo único que estamos haciendo, si no estamos en la llenura del Espíritu Santo y lo que estamos haciendo para agradar a Dios, es la motivación incorrecta. Estamos poniendo los caballos detrás de la carreta. Entonces estamos poniendo las prioridades en el sitio incorrecto. No es que nosotros glorificamos a Dios por dar de comer al pobre. Nosotros glorificamos a Dios cuando crecemos espiritualmente, entendemos que todo es por gracia y entonces como consecuencia de una genuina actitud de agradecimiento, vamos y hacemos una obra de bien divino. Pero donde nosotros no nos llevamos la gloria se la lleva a Él. Nosotros nos llevamos el privilegio de poder participar, pero es como una consecuencia del crecimiento espiritual. Donde no sentimos en ningún momento la vanidad de decir, mira, es que yo soy muy bueno. Si te sientes como muy bueno porque haces una obra de bien humano.
Y nos lo dice claramente en la palabra de Dios que las obras buenas, las obras como paja, heno u hojarasca, pasarán por prueba, por fuego, es decir, paja, heno u hojarasca y diamantes, piedras, oro y piedras preciosas. Pero si tú colocas diamantes, piedras preciosas, oro, junto con paja, heno u hojarasca en el fuego, obviamente las primeras desaparecerán y el oro y el diamante y las piedras preciosas se permanecerán. Y las obras de bien humano se van a quemar y no compran en ningún momento la aprobación de Dios, porque no podemos hacer transacciones con Dios, no podemos tratar de sobornar a Dios. Por eso también es un error creer que Dios es bueno. Dios no es bueno, porque si es bueno podría ser malo. Dios es perfecto. Dios es perfecto y no existe alguna forma de que nosotros podamos sobornar a Dios, hacer transacciones con Dios, dándole el 10%, pretendiendo que Dios nos devuelva ese dinero. Si lo haces así, mejor cómprate un rico chocolate, pero no gastes tu dinero dándolo en una iglesia pensando que Dios se va a impresionar con ese cheque y va a agarrar y te va a devolver ese dinero. O te lo va a devolver muchísimas veces para que tú le devuelvas, como si Dios necesitara nuestro dinero, cuando Él es el dueño de todo el oro y la plata. Para que nos orientemos y nos enfoquemos en que todo es por gracia. Y lo que nosotros debemos hacer es concentrarnos en el estudio, en el conocimiento de la palabra de Dios, a fin de que podamos glorificarle realmente con sus recursos. No podemos glorificar a Dios con nuestros recursos, ni con nuestro buen comportamiento, ni con nuestro bonito vocabulario, ni con juntar nuestras manitas, ni con hacer penitencias, ni con hacer obras buenas en la naturaleza de pecado. Sino que nosotros glorificamos a Dios conociéndolo con sus recursos, con la repetición de la palabra de Dios, percepción, inculcación, metabolización y aplicación. Es allí donde Dios realmente es glorificado. Y entonces en ese proceso que vamos creciendo espiritualmente, entendemos que todo es por gracia, que no depende de nuestras buenas obras. Y entonces le agradecemos, pero con sinceridad. Y tenemos el privilegio de participar. Nosotros no tenemos que sentirnos orgullosos de lo buenos que somos, sino tenemos que sentirnos agradecidos por todo lo que Él nos ha dado y poder contribuir como una manifestación de agradecimiento. Pero hasta que no tengas el crecimiento espiritual suficiente, mejor no des nada. Eso, aunque no viene exactamente el tema, tiene mucho que ver desde el punto de vista de lo que es el agradecimiento a Dios. Entonces, continuando con el tema de la gracia, la consistencia de la gracia, en el punto número 6, la consistencia de la gracia es el creyente de la edad de la iglesia, salvo por gracia y viviendo bajo la gracia. Dios es consistente. En el plan de Dios no hay huecos, no hay incongruencias, no hay contradicciones. Si encuentras alguna contradicción, o eres tú el que no estás estudiando lo suficiente, o es el comunicador el que no te está explicando claramente. Pero definitivamente no existe incongruencia. Y aquel que lo diga es porque definitivamente no ha estudiado lo suficiente la palabra de Dios. Y es increíble, yo desde muy pequeño incursioné en diferentes tipos de religiones. Desde testigos de Jehová, que son testigos de Satanás, mormón, católico, que de hecho la palabra católico significa universal, y eso es un desconocimiento también de lo que significa la palabra católico. Católico significa universal, y eso hace referencia a las dos formas de iglesia que nos presenta la palabra de Dios. Está la iglesia local, que es aquel centro de formación y educación para los miembros de la familia real, y Keset, este canal de Telegram, es una iglesia local cuando nos centramos a estudiar la palabra de Dios y se graba una clase, y ustedes escuchándola. Eso es una iglesia local, un centro de estudio, eclesía, salón de clases. Entonces, y está la iglesia universal, que es conformada por todos los miembros de la familia real a nivel mundial, el cuerpo de Cristo. Por eso es tan satánico considerar que ser cierta secta romana es católica o es el cuerpo de Cristo, como aquello de vicario y como aquello de un montón de barbaridades que se dice. Entonces, volviendo al tema, yo incursioné en diferentes tipos de religiones, desde metafísica, mormones, católicos, hasta que llegué a
la religión pentecostal no es bautista y tantos tipos de denominaciones que quieren inventarse. Y fue allí cuando encontré a mi comunicador y dije, wow, estaba yo metido en ese entonces en una religión protestante, y un día me llevan a una clase de mi comunicador, aparte de la iglesia a la que asistía, y en la primera clase, que fueron 3 horas que se me fueron impresionantemente rápido, eso fue hace aproximadamente 20 años, dije, increíble. Yo entré a esa clase diciendo aleluya, gloria a Dios, alabado sea Señor, y todas aquellas barbaridades que se dicen constantemente. Y salí allí como si me hubiesen sacado una maleta de plomo de la espalda. Y se lo dije al compañero con el que entré a la clase, que también había ido ese como primer día. Y le dije, siento que me he quitado una maleta de plomo de la espalda. Y es allí donde entendí claramente lo que nos dice Cristo. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis macetes, mis estudiantes, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Libre de todo ese montón de basura que nos vende la religión, todo ese montón de basuras que nos vende el mundo, el cosmos de Satanás, que es aquel tema de preocúpate por esto, preocúpate por lo otro, miedo, angustia, ansiedad. Entonces entendí maravillosamente, y es un proceso de crecimiento constante, pero para eso debemos exponernos constantemente al estudio de la palabra de Dios, para poder hacer nuestro todo esto. Y entonces entendí que toda esa maleta de plomo se me había puesto encima gracias a tantos años de estar expuesto a la basura del cosmos, a la basura satánica, creyendo que podía alcanzar a Dios o conocer a Dios en medio de todo ese montón de basura que era la religión. Para que entendamos que esa búsqueda desesperada por Dios en religiones, en rituales, en centros de todo tipo, no era más que la búsqueda desesperada por Dios. Pero cuando al fin la encuentras y sientes libertad, es definitivamente una señal de que no era allí donde tenía que estar, sino en esto, la información pura y certera de la palabra de Dios, sin adornos humanos, sin la basura del cosmos, sin todo lo que Satanás quiere hacer. Recordemos que Satanás es el imitador y crea un sistema de pseudo espiritualidad donde le hace creer a la gente que haciendo o diciendo cierto tipo de cosas pueden alcanzar la aprobación de Dios. Satanás no está tan interesado en los vicios, en las drogas, en la prostitución, en los asesinatos, en las guerras. Satanás está más interesado en la religión, porque él quiere ser igual al Altísimo, él quiere superar a Dios. Y el primer pecado que se cometió en el universo fue justamente el de Satanás, al actuar arrogante y creyendo que puede sustituir a Dios. Y por eso crea un sistema de pseudo espiritualidad. Entonces, para que no nos confundamos y podamos detectar inmediatamente cuando hay basura y cuando es realmente la palabra de Dios. Entonces, todo es por gracia, que es la política divina, donde nosotros no tenemos nada que agregarle a la palabra de Dios, donde lo único que tenemos que hacer es descansar en sus provisiones. Entonces, continuando con nuestro tema, dice en el punto 6.a, dice, no hay legalismo alguno en la salvación, por lo tanto no hay legalismo alguno en el modo de vida cristiano. Recordemos que todo lo que cualquier no creyente puede hacer no tiene nada que ver con la vida espiritual, no tiene nada que ver con el modo de vida cristiano. Y de hecho, un no creyente puede ser perfectamente moral, pero no necesariamente es espiritual. De hecho, no es espiritual porque está muerto espiritualmente. Incluso un creyente puede estar actuando moralmente, pero no tiene nada que ver con la espiritualidad. Y quizás sea un poquito enredado y suena trabalengua, pero justamente eso es lo que sucede. Cuando el creyente está fuera de comunión y cree que puede hacer algo para impresionar a Dios, haciendo obras de bien humano, comportándose muy bonito, no está nada de mal portarse bien, tratar de no cometer burradas, pero siempre las vamos a cometer. Pero cuando mira por encima del hombro y cree que es mejor que los demás porque tiene una forma de hablar particular, como que cumple con un esquema de la religión, entonces ese individuo está muerto espiritualmente. Cree que puede impresionar a Dios con su actitud. Y efectivamente ese individuo no está lleno del Espíritu Santo y está gobernado por su naturaleza de pecado. Y la naturaleza de pecado tiene dos tendencias: hacia el ascetismo, hacia el portarse bien, hacia la autorrectitud, y hacia
los placeres, el hedonismo, ¿vale? Entonces continuemos acá. Tarde o temprano Dios toma a cada creyente y lo trae al último punto de sus recursos humanos, haciéndolos totalmente dependientes de la provisión divina. Y hace un rato, cuando preparaba esta clase y leí este fragmento, dije, wow, qué increíble. Por eso es importante hacer énfasis en esta parte, porque usualmente nos hemos acostumbrado a nuestras habilidades, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, y entonces somos individuos arrogantes por naturaleza. Y lo podemos ver desde que el niño nace, lo primero que hace es llorar, y luego pide, no sabe ni hablar y pide que le den de comer, que lo limpien, que lo carguen, que le den cariño, que lo duerman, que lo bañen. Lo pide desde que llora y pide cada cosa esa. Somos arrogantes por naturaleza. Entonces, si entendemos que nosotros no somos el centro del universo, entonces, y ponemos nuestros ojos en Dios, y que no estamos aquí para que nos vaya bien, como dice mi comunicador, para que te vaya bien, entonces entendemos que no está Dios para que venga a resolver nuestro ambiente, para que venga a resolvernos nuestros problemas personales, que Dios no está en nuestra vida para que se nos resuelvan nuestros compromisos y nuestras deudas. Dios nos ha provisto de todo, y principalmente su palabra, para que nosotros tengamos la oportunidad de crecer a la máxima cima. Y aunque estemos en el peor de los conflictos, en la peor de las situaciones, podamos tener paz. Entonces, esta mañana, conversando con mi mujer, hablábamos cuál sería de las peores circunstancias que pudiesen presentarse. Que en un conflicto bélico internacional comenzase, y estando en Europa, en un ambiente totalmente beligerante, que de hecho ha existido siempre a lo largo de la historia, porque esto es un mundo caído, y lo podemos ver desde el inicio, cuando apenas saliendo del jardín del Edén, un hermano asesina al otro, donde la autorrectitud de un individuo religioso que creía que podía impresionar a Dios, asesina a su hermano que estaba descansando en el Cordero sin mancha, que quita los pecados del mundo. O sea, estamos en un mundo caído, y las guerras son normales. Habrá guerras y rumores de guerra, nos dice Cristo. Entonces, si nos encontramos en una situación de guerra y estuviesen cayendo bombas, destruyendo los edificios a nuestro alrededor, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿De preocuparnos, de estresarnos, de tener miedo? ¿O simplemente decir, Padre, tú has permitido todo esto por una razón, y yo quiero saber cuál es la razón? Y la razón fundamental de todo esto es que vengamos a tener poder, a ejecutar el poder que Cristo tuvo en la cruz, que estaba recibiendo toda la inmundicia del género humano, y aún así estaba concentrado en Dios. Entonces, tenemos que estar tan concentrados y apropiándonos tanto del punto de vista divino, que aunque las bombas estén cayendo a nuestro alrededor, podamos decir, Padre, gracias, porque si en un instante una de esas bombas cae sobre mí y destruye todo a mi alrededor y me destruye a mí, y me voy de aquí, estaré cara a cara en tu presencia, en el tercer cielo, en fracciones de segundo. O tenemos la oportunidad de dejarnos llevar por las circunstancias y aterrorizarnos y embarrando los pañales. Entonces, tenemos que estar a ese nivel de concentración para que podamos hacer uso de los recursos divinos, así como Cristo lo utilizó mientras estuvo en la cruz, para que entendamos el increíble poder que se nos ha delegado, que se nos permite tener. Pero para eso tenemos que exponernos diariamente al estudio de la palabra de Dios y en la aplicación constante de doctrina. Por eso es la técnica del rebote. Cometes un pecado, inmediatamente rebota. Cita tu pecado, para ir directo al crecimiento espiritual y exponerte al estudio de la palabra de Dios. Entonces, repitiendo este fragmento, tarde o temprano Dios toma a cada creyente y lo trae al último punto de sus recursos humanos, haciéndolos totalmente dependientes de la provisión divina. Porque estamos aquí para depender.
y saber que todo ha sido provisto por gracia. Y nosotros tenemos ese privilegio de disfrutar de las provisiones divinas. Y pueden ser las provisiones tácticas básicas. La gracia logística es esa cuando Dios te da lo mínimo, que es la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo y un comunicador. Y es uno nada más. No son 2, 3, 4, 5 comunicadores, no, es uno. Y cuando reconoces y descubres a tu comunicador, te pegas allí porque sabes que de allí está la palabra de Dios fluyendo hacia ti. Pero no porque este individuo sea nada especial, es porque es la voz que Dios designó para enseñarte. Y yo me quedo fascinado cada vez que escucho a mi comunicador, y aunque lo escucho desde hace 20 años y algunas de las clases las he escuchado varias veces, no deja de deleitarme, no dejo de disfrutarlo y no dejo de decir gracias Padre porque tú has asignado a este individuo para que sea mi comunicador. Y entonces, y he escuchado otros comunicadores muy serios, muy inteligentes, muy bien formados, con mucha comunicación valiosa. Y ocasionalmente uso casos como Schaefer o como Scofield o como el coronel Robin B. Thien. Sin embargo, cuando escucho la voz de mi comunicador, sé que es el hombre que Dios ha designado para traerme la información. Entonces, un saludo desde aquí a don Armando. Entonces, una vez despedida, dice en Hechos 13:43, entonces una vez despedida la congregación de la sinagoga, terminaron muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. Estamos aquí para perseverar, máxima concentración con la persona de Jesucristo. Esa es la meta que debemos alcanzar. Y entonces cuando se nos venga la adversidad, cuando se nos vengan las situaciones, ¿qué doctrina tenemos? ¿De qué promesa nos apropiamos? Cuando uno está pequeñito espiritualmente, una que es fundamental, y bueno, y cuando está uno más crecidito también, párense firmes con la libertad con la que Cristo los hizo libres. O crezcan en gracia y en el conocimiento de su majestad Jesucristo. O no te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia, ante el trono de los regalos. O bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando nosotros nos despojamos de nuestra fuerza humana, estamos y decimos, Padre, tú tienes el control de todo, y dejamos de preocuparnos y actuamos realmente desde el punto de vista espiritual, en concentración con Dios, Él se encarga. Porque normalmente lo que sucede es que cuando tenemos un problema, le decimos a Dios, déjame un ratico tranquilo, yo me encargo. Y comenzamos a preocuparnos. Y es que parece mentira, y quien lo niegue es mentiroso. Pero pecar puede ser sabroso. Porque aunque tengamos un poco de remordimiento o de malestar, preocuparte es sabroso porque estás tratando tú de resolverlo. Y cuando logras la solución del asunto, entonces dices, viste, qué bien, fui suficientemente astuto. Pero estás olvidando que dependes de Dios. Estás pecando, estás fuera de comunión. Entonces, continuando aquí, cada creyente debe escuchar tanto el plan de la salvación como la gracia de Dios. Nos lo dice en 2 de Pedro 1:2. Gracia y tranquilidad y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento epinosis. Recordemos que hay gnosis y epinosis. Gnosis es el conocimiento académico y epinosis es el conocimiento metabolizado, es decir, procesado en la llenura del Espíritu Santo con el protocolo divino. Entonces, gracia y tranquilidad sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Lo que queremos es alcanzar a tener los recursos divinos y hacer uso de ellos como lo hizo Cristo cuando estuvo en la cruz. Y no queremos los recursos humanos, no queremos las soluciones humanas. Que si alguna subvención del Estado, que si cobrar el paro, que si alguna ayuda social. Las ayudas sociales son satánicas. Que si el ayuntamiento me tiene que dar una ayuda, o el gobierno de la Comunidad de Madrid me tiene que dar una ayuda porque soy un pobrecito desvalido. Eres un pobre incapaz. Eres un pobre inútil cuando estás pensando que simplemente tienes que recibir las ayudas del Estado.
porque estás decidiendo vivir más de los recursos satánicos que de los recursos divinos. Y estamos aquí para ser exitosos y recordar constantemente quiénes somos para Dios. Embajadores, hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo y un montón de cosas más. Estamos aquí para ver todas las condiciones, las situaciones a nuestro alrededor desde el balcón de la embajada. Somos embajadores, herederos. Entonces, ¿cómo es posible que un hijo de Dios, en lugar de vivir en el palacio, está viviendo en el chiquero del cosmos, preocupándose, llenándose de angustia, de ansiedad, porque estás olvidando de quién eres, que eres hijo de Dios? Entonces, en lugar de estar concentrados en las circunstancias, debemos estar concentrados en la solución, en quiénes somos para Dios. No estamos aquí para ganar aprobación de la gente. Es una tristeza andar tratando de ganarte la aprobación de los demás, cuando en realidad lo único que estamos aquí es para disfrutar este paseo y no tratando de impresionar a nadie. Entonces, el placer tan increíble que te da, la libertad tan increíble que da, entender quiénes somos para Dios. Entonces comienzas a orientarte a la gracia, al sentido personal de destino. Es decir, ya yo no soy de aquí, le pertenezco a Dios. ¿Quién soy yo para preocuparme por las circunstancias? Entonces comienzas a darte cuenta de que tiene todo sentido, de que todo forma parte del plan de Dios y que tenemos el privilegio de participar en el plan de Dios. Y si eres un fracaso como cristiano y te andas angustiando y tienes miedo, igualmente formas parte del plan de Dios. Pero entonces no tenemos tiempo para estar embarrándonos del estiércol del mundo, preocupándonos por las situaciones a nuestro alrededor, cuando lo único que tenemos que es vístanse de la armadura de Dios. Es decir, debemos estar revestidos de la armadura que Dios nos provee, que es el conocimiento de su palabra, para que todo a nuestro alrededor sirva para crecimiento espiritual. Entonces dice, en el punto B, bajo la política de la gracia, todos nuestros beneficios vienen de Dios. Bajo la función de nuestra propia voluntad, todos nuestros fracasos vienen de nosotros a través de la ley de la responsabilidad por la voluntad. Lo que significa que también nosotros debemos tomar la total responsabilidad por todas nuestras malas decisiones. A pesar de que somos propiedad divina, Dios nos permite en nuestra libre voluntad ser unos totales fracasos. Y aunque puedas tener una gran cuenta bancaria y un vehículo último modelo y una casa maravillosa, puede ser un total fracaso desde el punto de vista espiritual, porque estás más concentrado en tus condiciones que en Dios. Pero también podemos ser unos miembros de la familia real exitosos, pero no porque nosotros somos buenos, sino porque nos concentramos en el punto de vista divino y porque entendemos el protocolo y estamos felices, pero donde Dios se lleva la honra, nosotros nos llevamos la felicidad, donde estamos concentrados en su plan y las circunstancias son herramientas útiles para el crecimiento espiritual. Entonces, normalmente cuando se habla de bendiciones, la gente cree que la bendición es tener un buen carro o una buena casa o un buen sueldo, pero la bendición puede ser una enfermedad. La bendición puede ser que te diagnosticaron una enfermedad terminal, o la bendición puede ser que se queme tu casa, o la bendición puede ser que te despidan del trabajo y no tengas con qué pagar. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. Es decir, a los que conocen a Dios y desarrollan amor personal por Dios, toda circunstancia, por más difícil que sea, es una oportunidad para concentrarse en Dios y para alcanzar la máxima felicidad en estas circunstancias. Para que no nos llenemos de angustia cuando veamos las cosas derrumbarse. Entonces, bajo la política de la gracia, todos nuestros beneficios vienen de Dios. Bajo la función de nuestra propia voluntad, todos nuestros fracasos vienen de nosotros a través de la ley de la responsabilidad. Si cometemos una barbaridad y terminamos tras rejas, esa es nuestra responsabilidad por nuestras malas decisiones. Pero esa oportunidad de estar tras las rejas
puede ser también la oportunidad para que crezcas espiritualmente a la cima. Pero eso es en la medida que te orientas al plan de Dios. Entonces, como subpunto 1, dice, la gracia de Dios significa que ninguno de nosotros puede ganar o merecer ni uno solo de los beneficios de Dios. Dios hace todo el trabajo. Nosotros no ganamos o merecemos nada de Dios. Nosotros no somos beneficiados por Dios a consecuencia de que hacemos algo en particular. Nosotros recibimos beneficios de Dios porque Dios ha llevado a cabo y continúa llevando a cabo por nosotros. Es decir, y es quizás la parte un poco más difícil de hacer creer, entender a la gente, porque la mayor parte de la gente que está envuelta en religión no quieren que les quiten el protagonismo. Y es difícil cuando alguien se ha concentrado mucho tiempo en la religión, cuando se le ha inculcado que debe hacer algo para conservar la salvación, o para ganar la salvación, o para no perder la salvación, que tiene que hacer algo, o para ser agradable ante los ojos de Dios. Entonces es difícil hacerle ver que no depende en ningún momento de algo que tenga que hacer. Y por eso rechazan. Entonces sí, la salvación es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Entonces significa que puedes pecar y aún así no vas a perder la salvación. No, yo tengo que portarme bien, hermano, ¿cómo se le ocurre? O tengo que decir aleluya, gloria a Dios. O tengo que prender velas, dependiendo de la religión que te guste. Pero eso es el estiercolero que a ti te gusta. Y si te gusta tanto esa basura y te quieres quedar allí, no hay manera de sacarte, porque depende de la libertad y la voluntad de cada quien. Pero entonces, si tienes la capacidad, porque eres positivo, Dios designa un comunicador para ti y te orientas humildemente, que es lo difícil de entender, porque tenemos paradigmas con respecto a muchos conceptos. La humildad no es actuar de una o cual manera ante los ojos de la gente. La humildad es orientación a la autoridad. Y si primero te orientas a la autoridad de Dios, a la autoridad del Espíritu Santo, y luego a la autoridad del comunicador, el poimen didáskalos, que es pastor maestro, que es el que se encarga de servir el plato de comida, en realidad. Pero entonces, si tienes la humildad, que es decir, reconocer esa autoridad, y escuchas y asimilas, entonces tienes la oportunidad de salir del estiercolero. Entonces, no se puede ganar, no podemos hacer nada para recibirlo, y no lo merecemos, no merecemos la gracia, no merecemos nada. Nos llevamos el privilegio, porque es Dios quien hace todo. Nosotros nunca ganamos o merecemos algo de Dios excepto la condenación. Lo único que merecemos desde el momento que nacemos es estar condenados para toda la eternidad. Sin embargo, Dios provee el único método de salvación. La palabra de Dios nos dice, y me perdonan que yo no cite números de versículos, porque realmente me puedo acordar del versículo, pero no me acuerdo los números de versículos. Eso es una falla que tengo en mi memoria. Pero dice que ancho es el camino a la perdición y estrecho el camino a la salvación. No se está refiriendo a que sea incómodo, angostito, sino que es uno solo. Porque uno solo es el camino a la salvación, que es creer en Cristo y será salvo. A consecuencia de que este es el punto C, a consecuencia de lo que es y quién es Dios, su gracia es más grande que todos nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestros defectos, nuestro legalismo o autorrectitud, nuestras obras de bien humano y nuestras obras muertas. Quiero hacer énfasis en el bien humano para que entendamos que una cosa muy distinta es el bien divino y el bien humano. Y el bien humano son todas aquellas obras que nosotros podemos hacer para tratar de agradar a Dios o tratar de impresionar o agradar a los demás. Cuando hacemos obras que estamos fuera de del Espíritu Santo con una motivación errónea, que es creer que podemos agradar a Dios. No hay nada de malo con alimentar a los enfermos, ayudar a los enfermos o visitar a los presos. Pero si tu motivación es impresionar a la gente o impresionar a Dios, entonces estás fuera de comunión. Entonces estás haciendo una obra de bien humano. Y puedes dar un grano de arroz, pero estás en el ayuno del Espíritu Santo y estás dando mucho más que si dieras $1.000.000.
Perdón. Típico de esta temporada, la gripe. Definición y descripción. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en materia. Pausita aquí. Bien, entrando otra vez, ahora sí en materia. Y disculpen que me dio un ataque de tos. Eso es lo normal de esta temporada de cambio de clima y frío y calor. Bien, definición y descripción. Gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano sin comprometer su esencia divina. Gracia significa favor, bondad y compasión. Ahora, ¿por qué Dios no puede bendecir al género humano por solo bendecirlo? ¿Por qué Dios no puede salvar al género humano así? Bueno, ¿sabe qué? Le voy a otorgar la salvación a todos. O a Adán e Isha, en el momento que cayeron en el jardín del Edén. Bueno, está bien, vamos a hacer una cosa, perdonado. ¿Cómo no? Qué bonito hubiera sido, ¿no? Pero resulta que eso chocaría contra la esencia de Dios. Y recordemos que la esencia de Dios es soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad y veracidad. Pero si la justicia de Dios no es satisfecha, la rectitud de Dios no es satisfecha, entonces no puede Dios perdonar porque estaría yendo contra su esencia. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Entonces necesitaba satisfacción de su justicia, de su rectitud. Entonces la gracia es libre, es favor sin mérito y amor de Dios, no por nuestras obras o porque somos atractivos a Dios. El amor de Dios viene en dos categorías para nosotros. Esto es increíble, esto es impresionante, para que podamos comprender el increíble regalo que hemos recibido. Todo porque Dios es infinitamente misericordioso. Ahora, de nuevo volvemos a tratar de aclarar palabras que se han tergiversado por culpa de la religión. Misericordia es la gracia en acción, el amor de Dios que no falla. De hecho, gracia en acción era en el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento es el amor de Dios que no falla. Por eso este canal se llama Kesed. La política divina es la gracia. Todo ha sido provisto por gracia. Entonces, la gracia es libre, es un favor sin mérito hacia nosotros, y nosotros somos los beneficiarios. Y amor de Dios, no por nuestras obras o porque nosotros seamos atractivos a Dios. El amor de Dios viene en dos categorías para nosotros. Punto 1, Dios tiene, es que esto está bastante desglosado, bastante especificado, y eso es donde uno puede quedarse impresionado de la increíble dedicación del coronel Robert B. Thien cuando logró tomar un tema y de ese tema pudo hacer exégesis y extrapolaciones y análisis profundo basándose en los idiomas originales, en el griego y en el hebreo, y hacer traducciones, y increíblemente amplio el estudio, y luego separarlo por puntos y subpuntos. Todo esto en el idioma inglés, que luego mi comunicador lo tradujo al español, y yo tengo el privilegio de poder comunicarlo. Entonces, estamos hablando el punto número 2, la categoría número B, y el punto B.1. O sea, para que entendamos un poquito más o menos cómo está desglosado. Dios tiene dos categorías. El amor de Dios viene en dos categorías para nosotros. Dios tiene amor impersonal hacia el no creyente. Y recordemos que el amor impersonal es donde el atractivo del sujeto es distinto al del objeto. Es decir, Dios ama al género humano no por lo que el género humano es, sino por lo que Dios es. Para el amor impersonal se requiere integridad, donde la virtud está en quien ama y no en el objeto de amor, porque en este caso el género humano está perdido. Entonces Dios ama al género humano de manera impersonal por lo que Él es, por su integridad. Es infinito. Y el amor personal es cuando ya el objeto de amor es atractivo al sujeto. Es decir, donde tanto objeto como sujeto tienen cosas en común.
Y eso solamente Dios puede amarlo perfecto. Y la única manera es cuando creemos en Cristo, se nos imputa la rectitud de Dios a nosotros, al creyente, y en ese instante formamos parte de la familia real. Y entonces Dios puede amarnos personalmente. Entonces vamos a desglosarlo un poquito más. Dios tiene amor impersonal hacia el no creyente en un estado de muerte espiritual. Jesucristo tuvo amor impersonal por todo el género humano cuando Él fue a la cruz y recibió la imputación de todos los pecados del género humano. Su punto 2. Dios tiene amor personal por el creyente porque el creyente ha recibido la rectitud imputada de Dios. Para que veamos lo increíble de este regalo, que podemos tener el privilegio tan impresionante de que Dios nos ame personalmente como miembros de la familia real, y no porque depende de nuestra actitud y no porque depende de lo bueno que podamos ser, sino porque Dios se impresiona en he aquí mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia, en nuestro Señor Jesucristo. Para que veamos la magnitud del regalo tan increíble que se nos ha entregado. La gracia, su punto C, significa que todas las cosas de Dios, incluyendo la salvación por gracia, son un regalo que es gratis, totalmente aparte de cualquier forma de mérito humano o cualquier sistema de obras humanas. Todo es por gracia. Por eso nos dice muchas veces coman y beban, porque el mérito no está en quien come y bebe, el mérito está en quien provee el alimento, en este caso Dios. Así de simple es. Nosotros no tenemos ningún mérito en masticar. Eso es un privilegio, el poder recibir la comida y comer. Pero el privilegio está en que Dios es quien provee el alimento, lo prepara y lo sirve. Nosotros nos llevamos el beneficio. Entonces la gracia significa que todas las cosas de Dios, incluyendo la salvación por gracia, son un regalo totalmente gratis, aparte de cualquier forma de mérito humano o cualquier sistema de obras humanas. Los beneficios de Dios nunca son ganados o merecidos por el género humano, para que nos despojemos de esa arrogancia de pensar, esa insolencia de pensar que nosotros podemos merecer algo que venga de Dios. Es que yo soy muy bueno, es que Dios me bendice porque. Cuidado con llegar a ese nivel de arrogancia. Estos nunca comprometen la esencia divina o el esfuerzo divino de vaciar beneficios en el género humano. Y nos dice en Juan 1:12, pero a los que le recibieron, a ellos les dio el poder de venir a ser los hijos de Dios, precisamente aquellos que creen en su nombre. Es maravilloso. La gracia es el beneficio de Dios totalmente, de Dios y totalmente separado de las obras del género humano. Nunca nadie ha sido beneficiado por Dios a consecuencia que ha diezmado o ha sido moral. El modo de vida cristiano es infinitamente más grande que la moral. La moral es una función de la energía de la carne. Esta es para el género humano. La moral es el resultado de la autodeterminación. La gracia es el resultado de la determinación de Dios. No hay nada malo con ser moral, pero cualquier cosa que un no creyente pueda hacer no tiene nada que ver con la forma de vida espiritual, no tiene nada que ver con Dios. Y un no creyente puede ser mucho más moral que un creyente, pero no tiene nada que ver con la vida espiritual. Pero a lo que nosotros se nos llama es a ser espirituales. Como consecuencia de llegar al crecimiento espiritual, obviamente también somos morales, pero lo importante no es buscar ser moral. Lo importante es estar concentrado en la llenura del Espíritu Santo, haciendo uso de los recursos divinos y que caminemos en el Espíritu. Y para eso tenemos que comer diariamente la palabra de Dios. Entonces la moral es el resultado de la autodeterminación. Autoimponerse cierto tipo de normas y estándares que pueden ser perfectamente válidos ante la sociedad, pero que no tienen nada que ver con Dios. En su punto 2 dice, la virtud del creyente debe ser infinitamente mayor que la moral. La vida interna de virtud no es algo que nosotros podamos hacer por nuestro propio esfuerzo. Es algo que Dios ha provisto para nosotros en gracia. Él nos ha dado la doctrina misterio de la edad de la iglesia, pensamientos que deben ser metabolizados en el alma para motivación y una vida mucho más grande que la función de la energía de la carne. Para que podamos asimilar esto, que nosotros estamos llamados a ser espirituales, no se embriaguen con vino. En lugar de eso, vengan a ser llenos del Espíritu Santo. Caminemos en el Espíritu, caminen en el Espíritu. Y recordemos que caminar es un constante balance y desbalance.
Dios no nos llama a ser perfectos porque no lo somos, es imposible. Y dice que el que dice que no comete pecado le hace a Dios mentiroso, dice en 1 Juan 1, 7 al 10. Decimos que Dios es mentiroso cuando decimos que no cometemos pecado. Y si Dios nos dice que somos pecadores y nosotros tenemos la barbaridad de decir que no lo somos, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Pero también nos dice, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y lo es porque los vació todo en la persona de Jesucristo. Entonces, continuando acá. La virtud del creyente debe ser infinitamente mayor que la moral. La vida interna de virtud no es algo que nosotros podamos hacer por nuestro propio esfuerzo. Es algo que Dios ha provisto para nosotros en gracia. Él nos ha dado la doctrina misterio de la edad de la iglesia. Pensamiento que debe ser metabolizado en el alma para motivación. Y una vida mucho más grande que la función de la energía de la carne. Y si notan que repito, es porque precisamente les quiero hacer énfasis en ciertos puntos donde que independientemente de la cantidad de veces que tenga que repetirlo, será necesario para que todo eso vaya fluyendo de manera natural hasta nuestra alma y venga a llenar la deficiencia de la inmundicia que hemos recibido por muchísimos años y llenar esos vacíos en nuestra alma y para que nos podamos hacer propio todo este mensaje. Y en la medida que yo lo repito para mí, también lo repito para ustedes y lo estoy aprendiendo yo también. Cualquier cosa que un no creyente puede hacer no es el modo de vida cristiano. Y además la moral puede venir a lograrse por un no creyente. La moral es necesaria para la libertad de la raza humana. El propósito del Código 3 de la ley mosaica era la protección de la libertad, privacidad, propiedad y la vida. Esto está haciendo énfasis en los 10 mandamientos, que ciertamente es algo que de alguna manera cuando tú creces espiritualmente y estás concentrado en estar lleno del Espíritu Santo, eventualmente vas a llegar a cumplir cierta cantidad de estos 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos eran la constitución, digamos así, del pueblo de Israel. Era la carta magna. Y era para creyentes y no creyentes. Pero no es por el hecho de cumplir los 10 mandamientos que tú vas a alcanzar la aprobación de Dios o vas a alcanzar una relación íntima con Dios, sino es a través de la vida espiritual. Y era la carta magna para el pueblo de Israel. Y de igual forma, cuando el diezmo, se habla del diezmo en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a que Israel era una teocracia y dependía de ese 10%, ese era asignado, el impuesto sobre la renta para todos los miembros de Israel. Y era para creyentes y no creyentes. Por eso la tergiversación tan grande que existe en torno al 10%, al diezmo actualmente, cuando no se entiende que era para la dispensación de Israel. Y eso también se requiere conocer lo que significan las dispensaciones. Que las dispensaciones son la forma en la que Dios divide la historia. Y una cosa era lo que correspondía al pueblo de Israel en la edad de Israel, y otra cosa la que corresponde para la edad de la iglesia. Para que no perdamos y no nos distorsionemos en cosas. Entonces, la moral, el Código 3 de la ley mosaica, que se está refiriendo a los 10 mandamientos, era la constitución para creyentes y no creyentes que habitaban en Israel, que en ese momento era una teocracia, con la intención de que se respetaran las partes, donde hubiera un código de honor. Entonces, continuando con esto, cualquier cosa que un no creyente pueda hacer no es el modo de vida cristiano. Y además, la moral puede venir a lograrse por un no creyente. La moral no es necesaria para la libertad en la raza humana. La moral es necesaria para la libertad en la raza humana. El propósito del Código 3 de la ley mosaica era la protección de la libertad, privacidad, propiedad y la vida. Para que también entendamos que mucho de lo que hacen los gobiernos satánicos que intentan de alguna manera involucrarse tanto en la violación a la privacidad de las instituciones divinas y decirle a los padres cómo deben educar a sus hijos y decirle a los hombres que no pueden ser los líderes en su hogar, que tienen que permitir que la mujer es la autoridad y que el niño es el que manda y que se puede cambiar de sexo a los 10 años y que luego viene el gobierno puede meterse en asuntos que no les competen y decirle cómo deben guiar su hogar y cómo deben educar a sus hijos y que la educación en los colegios tiene que ser de tal o cual manera o enseñarles sobre sexualidad a los niños sin intervención de los padres o que pueden tener relaciones sexuales consentidas con quien quieran, sean mayores de edad o no, o que los hombres pueden llamarse Petra
o Luisa mañana porque le dio la gana y percibirse mujeres. Eso es un montón de distorsión. Y luego una supranación como la Unión Europea tratando de gobernar dentro de otra nación como España y decirle que deben regular o legislar en función de los vehículos, para que veamos la cantidad de intromisiones y destrucción de las instituciones divinas, donde Satanás se manifiesta en diversas formas: el ecologismo, el globalismo, la Unión Europea, la ONU, la OEA, la OTAN, instituciones inútiles que tratan de gobernar y decir cómo cada quien debe gobernar sus naciones, despojando a los países de ejércitos y de armamento, poniéndolos en vulnerabilidad ante ataques internacionales, la soberanía destruida con invasiones, migraciones masivas ilegales, o sea, y el Islam por otro lado invadiendo a una nación, tratando de inculcar las Sharia. O sea, imagínense la distorsión tan impresionante que se ve todos los días. Y mientras tanto nosotros debemos poner nuestros ojos en Dios, enfocarnos que todo es por gracia, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que todo está provisto por Dios, que todo lo que sucede es porque Dios lo permite, y que nosotros podemos ver todo desde el balcón de la embajada porque no nos pertenecemos a esta tierra, sino que somos miembros de la familia real y somos ciudadanos del cielo. Y con esto desearles que tengan un feliz día, compartir en familia, concentrados en el único que realmente importa, que es nuestro Señor Jesucristo, donde Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica, para que vengamos a tener no un año 2024 agradable, sino una vida espiritual perfecta y agradable y feliz en este mundo caído. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que nos das de poder concentrarnos en el estudio y el conocimiento de tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su Majestad Jesucristo. Amén.